And now I would love to bring up our next speakers. We have Maru Zucchini, a career coach and a lead talent advocate at Power to Fly. So let me just bring up her beautiful bio here. And I have some questions on pronunciation because I'm actually in Argentina with Maru, and my partner has a very Italian last name, but I'm never sure like how to breach that Italian influenced Spanish vibe. So maybe you can chime in a minute, but let me read your bio. So Maru is a strong supporter of women empowerment, promoting actions for diversity and inclusion that help build awesome communities. She offers career coaching, training, and consulting services to individuals and companies who are committed to making social impact and building a more inclusive and loving world for everyone. So I'm also just going to pass the mic to Maru, who is going to be interviewed by Linda here from Power to Fly. Please feel free to share anything else you'd like to talk about in your for your introduction. I had the pleasure of interviewing you on the Power to Fly Chat and Learn, so I'm already really excited to hear what you have to share today. And I'll pass the mic to both of you. Thank you, Mariel. Thank you. Hola, Marina. Hola, vamos a empezar esta sesión ahora en español. Vamos a dar el brinco acá a la sesión que vamos a comenzar ahora. Maru, un gusto saludarte. Bueno, se llama Marina Zucchini. Vamos a hablar un poquito a Marina, que vamos a introducirla ahora en castellano. Marina es licenciada en psicología por la Universidad de Buenos Aires. También tiene un máster en dirección de recursos humanos y coach ontológico y laboral certificada. O sea, ella sabe del tema que ahora nos va a hablar. También tiene más de 15 años de experiencia en empresas multinacionales, trabajando todo este tiempo en gestión de talento. Vive actualmente en Buenos Aires, Argentina, y trabaja en Power to Fly como career coach y onboarding manager hace casi 2 años. Y bueno, me presento yo también brevemente. Soy Linda Giannini. Trabajo también en Power to Fly en el equipo de ventas as a Business Development Representative. Así que bienvenidos todos y vamos ahora a empezar esta conversación con Marina. Hola Marina, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí, pronunciaron perfecto mi apellido, así que gracias. Y bueno, un gusto estar acá. He participado, quizás algunos ya nos han visto en otros Chat and Learns, pero bueno, primera vez participando en un summit, así que muy contenta por ser parte de Power to Fly y especialmente orgullosa de este summit especialmente enfocado en las voces latinas alrededor del mundo. Que me encanta que estamos presentes y que cada vez haya más personas que hablen de temas que a todos los latinos nos gusta y necesitamos. Así que ojalá les sirva lo que vamos a conversar hoy. Estoy muy contenta de estar acá. Para agregar un poco esto de las voces latinas y para que vean cómo estamos alrededor del mundo, yo soy original de Honduras y vivo en España. Entonces, así sí estamos, y trabajando en una empresa americana, así que sí estamos alrededor del mundo. Así que un shout out para toda nuestra comunidad latina. Ok, Maru, vamos a empezar esta pequeña entrevista contigo, que justamente es para hablar sobre las entrevistas de trabajo. Ok, vamos a empezar con una pregunta que nos presentaron anteriormente. Y la primera es, ¿cuáles son los factores que impresionan a los reclutadores durante una entrevista? Bien, bueno, me gusta para arrancar con esta pregunta. Creo que hay varias cosas. Todos tenemos la posibilidad cuando vamos a una entrevista de mostrar quién somos y contar un poco sobre nuestro background y tratar de generar algún tipo de impacto y que la persona que nos está entrevistando, ya sea el reclutador o el gerente o cualquier persona dentro de la empresa, se acuerde de nosotros, que no seamos un candidato más. Entonces hay algunas pequeñas cositas o consejos que les puedo dar después de haber entrevistado a cientos de miles de personas en todos estos años. En general, uno cuando recuerda a alguien que entrevistó es porque se destacó en algo en particular. Algunas de las cosas que me parece que siempre dejan una buena impresión es, por ejemplo, ir a una entrevista sabiendo quién es la persona que a uno le va a entrevistar, o sea, hacer un mínimo research antes de saber quién es esa persona y sobre todo saber cuál es la empresa, si uno va a estar entrevistándose en una empresa, haber hecho
una investigación previa para saber de qué se trata la empresa, qué tipos de servicios tienen, qué tipos de productos, y también fundamental haber leído el job description, la descripción del puesto con anticipación, o sea, uno tener bien claro para qué lo están entrevistando a uno, ¿no? Cuáles son, qué es lo que la otra persona va a estar esperando, y bueno, y una vez que uno ya tiene eso súper claro, le va a facilitar a uno como entrevistado siempre saber qué cosas de su propio background poder resaltar en esa entrevista, porque uno en general, si uno tiene mucha experiencia, pudo haber hecho muchas cosas diferentes, pero seguramente que el entrevistador lo que va a querer saber es qué de todo lo que yo he hecho antes tiene relación y es relevante a la posición para la cual me están entrevistando. Así que eso es fundamental. Y otras dos cosas que podría sumar que también dejan una buena impresión es poder hacer preguntas al entrevistador, o sea, a quien a uno lo está entrevistando, ir preparado ya con una o dos, no hace falta entrevistarlo, o sea, con un equilibrio, pero siempre tener claro, mostrar entusiasmo, mostrar interés por esa entrevista. En general, cuando uno va a la entrevista, muchas veces cree que no tiene, esto es algo muy latino, porque lo veo mucho cuando trabajo con Latinoamérica versus quizás lo que pasa en otros países, que uno siente que si se muestra demasiado interesado va a parecer desesperado. Hay que encontrar un equilibrio, pero siempre es importante mostrar que uno esté interesado, porque si no, digamos, quien está entrevistando, si yo soy el reclutador de una compañía, obviamente quiero contratar a una persona que quiera trabajar conmigo, que no le dé lo mismo venir a trabajar conmigo que con cualquier otro. Entonces, mostrar ese entusiasmo es importante, para lo cual preparar algunas preguntas también demuestra interés. A preguntar algo sobre la empresa, sobre el tipo de productos, de servicios, sobre la posición, algo que demuestre que uno realmente quiere conocer más sobre esa compañía y quiere saber más de qué se trata. Y lo tercero que diría es el follow-up, después de la entrevista, no decir, bueno, ahora lo dejamos a la buena a ver qué pasa, sino poder hacer un seguimiento. Obviamente uno puede preguntar antes de que termine la entrevista cuáles serían los siguientes pasos, pero más allá de eso, si no escuchamos de la empresa en los siguientes 3, 4 días, no hace falta que sea inmediato, pero quizás al día siguiente o 2 días después, mandar una nota de agradecimiento por el tiempo, y eso es una vez más otra oportunidad para expresar que uno está interesado. Quizás no hace falta volver a repetir lo mismo que uno ya dijo, pero de pronto algo que a uno le quedó resonando en la entrevista, como me quedé pensando en esto que me contaste, que me encantó, creo que realmente podría ser un buen match, me encantaría sumarme. No hace falta que sea algo muy extenso, pero una pequeña nota, puede ser un email o puede ser una conexión de LinkedIn, mandarle una conexión de LinkedIn a la persona que uno entrevistó, diciéndole gracias por tu tiempo, ojalá escuche de ustedes pronto, lo que necesites a disposición. Esas son cositas que creo que, bueno, que pueden llegar a ayudar a resaltar y a generar una buena impresión en quien está entrevistando. No sé si... Perfecto, Maru, excelente, no, excelente respuesta. Ah. Somos todos madres, así que... Son cosas que pasan, son cosas que pasan, pero bueno, nos vamos a tirarles como el papá de la entrevista. Bueno, ahora, la siguiente pregunta, ¿qué consejo, qué le aconsejaría a los perfiles junior, o sea, entry level positions para nuestra comunidad, también bilingüe, que buscan su primer empleo? O tal vez, esto es importante mencionar, una posición junior tal vez no sea el primer empleo, tal vez sea una posición junior, básicamente no quiere decir que sea su primer empleo, pero ¿qué le aconsejaría a los perfiles junior que buscan su primer empleo o entry level positions, o sea, empleos junior? Y anexada a esa pregunta, ¿qué pueden presentar en las entrevistas cuando no tienen experiencia previa? Ok, buenísimo. Sí, eso creo que es el mayor temor de la gente, digamos, de las personas cuando de pronto recién egresan y todavía no han trabajado formalmente y tienen miedo que uno no vaya a quedar o no lo vayan a seleccionar porque no tiene experiencia previa. En esos casos la realidad es que si a uno lo llaman a una entrevista para hacer esa entrevista, la persona que a uno lo va a estar entrevistando, o sea, ese reclutador o ese gerente, ya vio su perfil. En general, ya, si los han llamado para una entrevista es porque ya saben con qué se van a encontrar, así que uno tampoco tenga miedo de que se vayan a esperar
una experiencia de un gerente si uno está recién comenzando. Seguramente la posición para la que uno lo llamaron es una posición junior, para la cual no es requerido tener experiencia previa. Así que esto lo digo, parece una obviedad, pero bueno, a veces recordar eso antes de ir a la reunión, por ahí baja un poco la ansiedad o los miedos, o eso que uno siente de nervios. No vaya uno esperando decir cosas que no son, porque esa información básica ya la tiene la persona que uno lo va a conocer. Ahora sí, cómo mostrar, quizás cómo poder mostrar que uno puede ser bueno para una posición si uno no la tuvo previamente. Siempre hay otras maneras de mostrar, la vida no es solo trabajos, todos los que han llegado a buscar un trabajo vienen con una vida anterior, que han hecho un montón de cosas antes, entonces siempre hay otras cosas que uno ha hecho que también pueden llegar a mostrar sus habilidades o sus fortalezas, sin necesariamente haber sido trabajar de exactamente lo mismo antes. Y esto es algo que también aplica cuando uno está haciendo un cambio de carrera hacia una profesión distinta, ¿no? Pero bueno, vamos a enfocarnos en la pregunta porque si no me voy por las ramas. Creo que en esos casos lo fundamental es tener claro, uno, conocerse uno, haber hecho una introspección mínima un poco antes de la reunión y saber, ok, qué de lo que yo sé, qué de lo que yo aprendí hasta ahora puedo aplicar o puede ser interesante o puede ser valioso para esta posición a la que me estoy postulando. De pronto piden a alguien que sepa trabajar en equipo, alguien que sea organizado, que sea detallista. Bueno, la descripción del puesto siempre va a tener algunos requerimientos. Bueno, hacer ese trabajo previo cada uno, de pensar qué he hecho yo en mi carrera o en mi vida hasta ahora que demuestra estas fortalezas. Y eso es lo que uno puede conversar, ¿no? Puede contar de su experiencia académica, si estudió, cómo fue la carrera, si trabajó. Seguramente durante la carrera uno de pronto pudo haber hecho alguna pasantía, algún trabajo en equipo, algún proyecto. Hoy casi todas las carreras universitarias se basan casi fundamentalmente en trabajos en equipo y en proyectos, entonces siempre hay ejemplos que uno puede traer, y también cosas que uno ha hecho aparte. Y voy acá a tomarme la libertad de contar un ejemplo. Tengo un hermano que se recibió de médico hace poco y tenía que rendir su examen, una entrevista para la residencia. Y estaba preocupado también porque decía, me van a preguntar cosas. Bueno, primero, están entrevistando graduados recientes, no van a pretender que uno sepa ser médico cuando uno se acaba de recibir. Le dije, contá otras cosas que has hecho. Bueno, él tuvo una banda de rock en la que cantaba y bueno, se lo tomó, fue algo un poco más allá de un hobby. Le dije, ¿puedes contar eso? Bueno, un éxito. Habló de eso, habló de la banda, de cómo fue que tomó el rol que tenía, bueno, hasta dónde llegó con ese proyecto. Obviamente uno cuenta algunas cosas, no hace falta extenderse demasiado, pero trajo a colación ese proyecto, que fue algo muy importante para él, y hasta dónde llegó, cuáles fueron los resultados, qué fue lo que logró. Y bueno, después me llamó para contarme que a los entrevistadores les había encantado que él pudiera contar ese ejemplo. Entonces, como ese, hay muchos, todos tenemos algún hobby, algún interés, algo que hemos hecho antes, alguna actividad voluntaria que hemos hecho. Hay un montón de otras cosas que uno puede contar, que muestren cuáles son las habilidades que uno puede traer a la mesa y qué valor uno puede sumar al equipo para el cual lo están entrevistando. Así que yo iría por ese lado. No sé qué pensás. Me encanta tu respuesta, Maru. Sí, fíjate que también algo que nosotros hemos hablado mucho en Power to Fly y a través de todas las formaciones que recibimos, es que también traigamos nuestro ser a la entrevista. Es que aparte de que hablemos de todas nuestras habilidades, de todo lo que hacemos, de todo lo que sabemos hacer y lo que podríamos hacer también por esa empresa. Entonces, no solo es lo que sabemos, sino también que estamos abiertos a aprender y muy importante a saber que podemos pertenecer a esa empresa, que sus valores están alineados con los valores de cada persona. Eso es muy importante, que los valores de cada, esa persona estén alineados a los valores de esa empresa y así seguro que tiene un empleado feliz. A ver, vamos a ir a la otra pregunta. Bueno, esto es algo que hemos aprendido aquí y un poquito de opinión personal también. ¿Cuáles son tus consejos para navegar las entrevistas en inglés? ¿Y cómo podemos dejar los nervios de lado y mantener la claridad en el mensaje? Esto para las que trabajamos a nivel bilingüe o vamos a entrevistas en inglés. Perfecto.
Buenísima pregunta y creo que también aplica bastante para el público que calculo que hoy tendremos de latinos, que me imagino que estarán alrededor del mundo, pero muchos de pronto también en Estados Unidos o en algún país en donde el idioma en el cual uno va a trabajar o en el que lo van a entrevistar quizás no es su lengua nativa, y a veces eso puede dar un poco de nervios. Primero, lo mismo, primero que nada, orgullosos de nuestros orígenes. Creo que el mundo es diverso cada vez más. Nadie tiene que... Creo que ya, por suerte, de a poco está habiendo cada vez más espacios inclusivos y más empresas que no pretenden que uno hable perfecto, ni que uno tenga perfecta pronunciación, por ejemplo. Cada uno tiene el background que tiene, viene de donde viene y tiene que poder estar orgulloso de eso. Entonces, nada de sentir vergüenza ni creer que uno tiene que hablar perfecto, porque me parece que ya no pasa por ahí. Y después, por otro lado, obviamente, sentirse seguro de lo que uno... Yo creo que si uno tiene claro el contenido de lo que quiere decir y qué es lo relevante que uno quiere compartir en esa reunión, en esa entrevista, siempre va a encontrar la manera de poder expresarlo. Distintos son por ahí los casos en donde uno está buscando trabajo en Latinoamérica o en algún otro país y de pronto el trabajo va a ser en español, pero de pronto piden inglés y de repente de la nada le empiezan a hablar a uno en inglés en una entrevista. Si uno no se lo espera, obviamente puede ahí uno tambalear un poco, y como siempre, si llega a ver esas situaciones así inesperadas, uno también puede pedir un minuto, pensar, o sea, no está mal pausar, pensar un segundo antes de contestar por contestar, y esto va para todas las preguntas, ¿no? Uno siempre puede pedirle un minuto para recalibrar, pensar en su cabeza y después expresar lo que tenga que expresar. Eso también, sin vergüenza. Como decía Linda recién, creo que es súper importante ser uno. No todos somos robots, no somos personas perfectas, y podemos necesitar un segundo para pensar o para acomodarnos, más cuando nos sacan de nuestra zona de confort y no nos esperábamos que nos fueran a cambiar así sobre la marcha las cosas. Pero si no, creo que, bueno, eso, sentirse seguro de lo que uno quiere transmitir y tomarse el tiempo que uno necesite para transmitir lo que necesita. Creo que eso es bueno, no, puede Sí, servirles. perfecto. Perfecto, Marina, no, definitivamente muy valioso tu consejo. Sabes, hablando de un poco sobre las entrevistas, también hay tres cosas que tenemos que saber a lo que nos vamos a afrontar. Uno, a las expectativas salariales que pueden haber en ese puesto. O sea, si nosotros tenemos que preguntarle directamente al reclutador, o en qué momento se habla este tema de las expectativas salariales, si es una de las primeras preguntas para abordar, porque claro, uno no se quiere mostrar como el dinero lo es todo, pero claro, de lo más importante para discutir en un puesto de trabajo es el salario, el sueldo. ¿Cómo responder a esa pregunta? Esa es la Bien. pregunta. Ok, con respecto al tema salarial, siempre es un tema medio tabú, la gente no se siente muy cómoda hablando de dinero, y una cosa también para que todos sepan, si no lo saben aún, tanto como es incómodo a veces para uno como entrevistado hablar de dinero, también para el que pregunta es una situación, porque sabemos que es un tema que para todos es un tema tabú. Entonces tampoco, por más naturalizado que lo tenga un reclutador hablar sobre salario, tampoco es algo que en general, si uno le pregunta a la mayoría de los reclutadores, les aseguro que esa es la pregunta que más nervioso los pone, porque sabemos que estamos enfrentándonos a tocar un tema que mucha gente no se siente cómoda de hablar. Eso es otra cuestión que tenemos que naturalizar cada vez más. Vivimos en un mundo en el que se necesita dinero, trabajamos por dinero la mayoría de las veces, entonces está bien hablar de eso y no hay que sentir vergüenza, y lo mismo. Ahora, ¿cómo abordar ese tipo de preguntas? Primero, mi consejo sería no arrancar nunca una entrevista hablando de eso. O sea, sí es un tema que se puede hablar, del que se puede hablar, del que hay que hablar, pero para mí no tendría que ser el principal ni el primero. También es algo que en general los propios reclutadores lo van a traer a colación en algún momento de la entrevista. También hay que ver en cuál entrevista. Hay muchas veces que el reclutador, o sea, si la primera entrevista que uno tiene es con el reclutador probablemente lo que quiera saber es entender más o menos cuál es su expectativa. Nadie debería preguntar, ni uno está obligado a decir cuál es su sueldo actual, si uno no se siente cómodo con eso. En general,
las preguntas van más en relación a cuál es tu expectativa salarial. Y sobre todo en Estados Unidos, que esto creo que es una diferencia bastante grande con Latinoamérica. En Latinoamérica es un poco más invasivo ese tema en general. Estados Unidos está un poco más protegido y uno, de hecho, hasta es ilegal en algunos estados preguntar. Entonces, en general, en Estados Unidos, la mayoría de los casos, uno puede preguntar cuáles son tus expectativas. Y ahí uno tiene que ya haber hecho un trabajito previo. Como siempre digo, a una entrevista uno tiene que entrenarse un poquito antes, estar preparado haciendo el research, y gran parte o sea, una parte del research es también saber el tema salarial. Entonces, lo que yo recomiendo es, antes de ir a una entrevista, si uno no tiene idea cuánto se está pagando para la posición para la que uno se está entrevistando, en Estados Unidos sobre todo, pero también a nivel global, existe Glassdoor, existe Payscale, hay varias herramientas online en las que uno puede investigar un poco más o menos cuáles son los rangos que se están pagando para determinados puestos, en determinadas ubicaciones, en determinados tipos de empresas. Entonces, para responder a esa pregunta, yo creo que siempre lo más safe, o sea, más seguro, es hablar de un rango. Uno obviamente tener claro qué es lo que necesita, o sea, eso también es algo que solo uno va a saber, cuánto es lo que yo quiero ganar. Uno seguramente va a querer ganar más de lo que está ganando hoy, si es que ya está trabajando. Entonces, ese número uno lo tiene que tener claro en su cabeza, y quizás yo daría una respuesta con un rango, como, bueno, yo estuve bien, si me preguntan eso, decir como, bueno, estuve viendo que en el mercado, empresas parecidas para esta posición, entiendo que aproximadamente se está pagando entre esto y esto, para mí un rango sí estaría ok, no sé cuál es el presupuesto que ustedes manejan. Y también eso retruca la pregunta para que también el entrevistador nos pueda dar alguna devolución, si estamos dentro de ese rango, o un poquito más, un poquito menos, bueno, ahí con esa información más o menos sabremos cómo venimos. Otras dos cosas importantes que quiero decir de este punto. Por un lado, con respecto a cuando uno lo entrevista un reclutador, sepan, esto salió el otro día en una charla junto con otra compañera, que me parece súper importante y a veces la gente no lo sabe. Quizás con el gerente es distinto, pero con el reclutador, con el primero que uno tiene una entrevista, ese reclutador, les garantizo que va a querer que ustedes ganen lo más posible. O sea, no les va a negociar el sueldo, van a estar siempre de su lado. Como reclutadores, cuando trabajo como reclutadora, siempre lo que quiero es que la persona que me gustó y que creo que es buena para el puesto, que obtenga el cargo y que le paguemos lo más que podamos, porque queremos que esa persona esté contenta. Entonces, el reclutador siempre va a estar de su lado, así que no tengan vergüenza en decir lo que quieren, en ser claros con este tema, y buscar en el reclutador un aliado, que el reclutador, si es un buen reclutador, seguramente también les va a devolver una respuesta que diga, bueno, les va a ser sincero, mira, estamos acá, allí, más o menos por este lado. Y lo otro que quería agregar es que el sueldo no solamente es el salario, el sueldo es un paquete de compensaciones, y hay muchas veces uno no lo tiene presente, pero también es importante saber que quizás el sueldo no es todo, que quizás hay otros beneficios que se traducen en dinero de alguna manera y que también para uno pueden ser importantes. Así que eso también está bueno preguntarlo en las entrevistas. ¿Qué más ofrecen además del sueldo? Y quizás con eso se compensa y tienen un mejor paquete de abordar. Sí, no, definitivamente es un tema que hay que abordar. Es muy importante también estar a gusto con lo que le están ofreciendo y con la expectativa que uno tiene al presentarse a una entrevista. Tenemos una pregunta en el chat muy interesante y dice, algunos consejos para aplicar puestos en Estados Unidos, considerando diferencias culturales, por ejemplo. Y esto sí es un tema cultural, porque en todos los países, yo vivo ahora en Europa, y en todos los países el sistema de recursos humanos es diferente. Entonces, la pregunta es, se manda CV, o sea, el currículum, en Estados Unidos, y en Estados Unidos se hace el resumen y una carta de presentación. Y es muy distinto. Algo más a tener en cuenta, por ejemplo, los tipos de currículum, si se incorpora foto, si no se pone foto. ¿Qué puedes hablar de eso, Maru? Bien, en principio el documento que uno utiliza, llámelo CV, llámelo hoja de vida, llámelo resumen, siempre es el mismo y debería ser el mismo que a uno le podría servir para aplicar en cualquier empresa. Creo que Latinoamérica es la que tiene que ayornarse un poco más a no estar, ya no es como, uno está acostumbrado a poner su foto y sus datos personales en Latinoamérica, pero ya no es algo que se exija de parte de las empresas. Nadie a uno en un país de Latinoamérica le va a decir, tráeme otro currículum porque este no tiene tu foto. O sea, creo que hoy en día hemos llegado finalmente a un momento en el que a nadie se le va a exigir eso. Entonces,
el formato que uno puede armar debería poder ser el mismo a nivel global. O sea, el documento que muestra cuál es su experiencia, la experiencia de cada uno. Yo trabajo ayudando a gente a armar sus currículos para todo el mundo y uso siempre las mismos tips, digamos. Y el formato, obviamente, depende de cada uno, el estilo que uno quiera armar. Si hay gente que se siente cómoda poniendo su foto, la puede poner en cualquier país, pero digo, no es obligatorio. Lo que sí me parece que es importante siempre que el currículum sea un resumen de tu experiencia laboral, tratar de que no sea algo súper largo. Uno puede simplemente poner las últimas experiencias. Si uno tiene 20 años de carrera y le va a llevar 4 hojas ponerlo, hay maneras de hacerlo eso mucho más corto. Hay algunos tips de cómo armar un currículum que sea relevante y que genere impacto para determinadas posiciones. Animarse a editar el currículum depende a qué posición uno se está postulando. Quizás no va a ser lo mismo, uno va a resaltar unas cosas u otras. Siempre poner un párrafo donde explique un poco cuál es el background que cada uno tiene. Bueno, hay infinitos, me puedo hablar 2 horas sobre esto porque me dedico a esto, pero el que necesite ayuda puede contactarse conmigo y lo ayudo. Y con respecto a aplicar en los Estados Unidos, bueno, es eso mismo. Sí, las cartas de presentación, las cover letters, son un poco más valoradas en Estados Unidos que en el resto de los países, pero, digamos, fuera de eso, el proceso en sí, hoy en día casi todas las empresas trabajan con sistemas. Uno se postula a través de aplicaciones o del career site o de los portales de empleo que tienen las empresas, así que cada vez más se está unificando bastante la manera en la que uno tiene para postularse en otras empresas. Perfecto, Maru. Vamos a ir ya wrapping up, ya vamos a salir del aire. Unas cositas. Bueno, tenemos una pregunta aquí de parte de Sergio. Y Sergio, vamos a invitarte a que contactes directamente. Sergio, todas las personas que nos están escuchando pueden agregar en LinkedIn a Marina y definitivamente ella les va a ir contestando. Ella es una career coach y con gusto pueden conectar con ella a través del LinkedIn, Marina Zucchini o Maru Zucchini, y ella también les puede ir respondiendo todas estas preguntas que no tuvimos tiempo de cubrir. Porque también nos están preguntando cómo se trabaja el síndrome del impostor antes de una entrevista de trabajo. Pero ya solo tenemos 2 minutitos para salir del aire. Entonces, bueno, también quiero mencionar Perdón, lo que sí les puedo aconsejar, ya que no voy a tener tiempo para responder, pero sí que aprovechen, entren en powertofly.com, hay una sección de eventos, hay muchos eventos que hemos hecho. Yo he hablado de tema de entrevistas, hay otros chats que tenemos sobre síndrome del impostor, algunos en español, otros en inglés, así que ahí tienen un montón de material por si alguien quiere seguir indagando más, y seguiremos haciendo otros eventos más, así que esténse atentos, y como dijo Linda, encantada de conectar con ustedes por LinkedIn, si me quieren encontrar por ahí y responder alguna pregunta puntual, no tengo problema. Claro que sí, también en nuestra página en Power to Fly tenemos una sección dedicada a Career Coach y ahí pueden también contratar los servicios de Power to Fly, servicios especializados para organizar su currículum, si necesitan asesorías personalizadas de Maru, también pueden tener una revisión de su perfil de LinkedIn, pueden tener todos estos servicios a través de nuestra página en Power to Fly. También quiero mencionar que tenemos una plataforma educativa muy amplia, tenemos varios chat and learns en español y muchos chat and learns en inglés donde ustedes pueden gratuitamente aprender muchísimo. Entonces están todos invitados, gracias por venir, vamos a ir wrapping up esto y le doy el micrófono a Mariela. Mariela, here you go. Gracias a las dos, gracias Linda por hacer la entrevista, Maru, gracias por compartir los consejos y bueno, suerte a todos. Gracias, thank you. Gracias, thank you. Bye.